Saludos, mi nombre es James García. Vengo a exponerles el tema que tiene como nombre superestructura en la concepción marxista. En primer lugar, para hablar de superestructuras, debemos dar una breve introducción al hombre que introdujo este concepto en la sociedad. Este fue Karl Marx. Karl Marx fue un pensador de origen alemán, considerado como el padre del socialismo científico. Su obra más importante es El Capital, publicado junto a Engels en 1867. Karl Marx ingresó en las universidades de Bonn, Berlín y Jena para finalizar sus estudios en Derecho, Historia y Filosofía en 1841. Aunque formalmente no estudió economía, muchos historiadores lo consideran como un economista muy importante debido a su principal obra, El Capital, una de las obras sobre economía más leídas y estudiadas de todos los tiempos. Karl Marx y Friedrich Engels, con quien compartiría una estrecha colaboración intelectual y política, se centraron en lo que denominaron socialismo científico, basado en la crítica sistemática del orden establecido y el descubrimiento de las teorías que conducirían a su superación. De hecho, sería la fuerza de la revolución la forma de acabar con la civilización burguesa. Concretamente, fue en 1848, a petición de una liga revolucionaria clandestina integrada por emigrantes alemanes, cuando los dos autores plasmaron tales ideas en el Manifiesto Comunista. En el manifiesto expusieron la nueva concepción del mundo, la dialéctica como la doctrina más completa del desarrollo, la teoría de la lucha de clases y el papel revolucionario del proletariado. Como creador de la sociedad comunista, este libro sentó las bases del comunismo. Posteriormente, durante su estancia en Inglaterra, Marx profundizó en el estudio de la economía política clásica y elaboró su propia doctrina, que publicó en su obra El Capital en 1867, partiendo de que solo el trabajo humano produce valor. Karl Marx señaló la explotación del trabajador patente en la extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagada al obrero y apropiada por el capitalista. Denunciaba con ello la esencia injusta y ilegítima del sistema económico. Para Marx, el capitalismo estaba abocado para hundirse por sus propias contradicciones internas, lo que daría paso al socialismo y a su máximo objetivo, la emancipación global del hombre, al abolir la propiedad privada de los medios de producción, algo que era, según él, la principal causa de la alienación de los trabajadores. El legado de Karl Marx ha sido enormemente importante para el pensamiento económico y gran parte de sus principios siguen en continuo estudio e investigación. Sus ideas englobadas dentro del ideario conocido como marxismo ha sentado la teoría de la filosofía económica comunista. Marx, si queremos comprender cómo funciona una sociedad y explicar cómo cambia, debemos comprender la forma en la que ésta se organiza para producir lo que necesita. Esto es a lo que él mismo nombró infraestructura y superestructura. Cuando hablamos de superestructura, tenemos que en la concepción del materialismo histórico marxista, la superestructura designa el conjunto de instituciones jurídicas y políticas y las formas de conciencia religiosas, artísticas, filosóficas propias de cada modo de producción y que están condicionadas por este. La infraestructura, en cambio, es la estructura económica de la sociedad determinada por las relaciones de producción que se opone a la superestructura, la cual las instituciones jurídico-políticas, Estado, derecho, religión, filosofía, ideología, moralidad, arte, a su vez es reflejo dialéctico de aquella, pero no un mero reflejo mecánico y de una causalidad unidireccional, sino de una mutua relación dialéctica.
En la medida en que la superestructura es dependiente de la base económica real, es decir, de las relaciones productivas, la superestructura se constituye como la ideología dominante, es decir, como la ideología de la clase dominante en el modo de producción que la engendra. Este término es usado por Marx en la contribución a la crítica de la economía política en el contexto de una formulación general y abreviada de su concepción del materialismo histórico. Por tanto, debe entenderse también como la formulación general y abreviada. De ahí que las polémicas que se han suscitado relativas a si la base económica determina por completo o solo en última instancia la superestructura, o hasta qué puntos cambios en las superestructuras pueden condicionar cambios en la estructura económica, deben relativizarse y se debe considerar teoría marxista en su conjunto. No obstante, Engels afirma que en última instancia debe explicarse todo el contenido de instituciones jurídicas y políticas y las representaciones religiosas, filosóficas e ideológicas propias de cada época a partir de la infraestructura. Pero en una carta a J. Bloch, Engels mismo matiza esta determinación en última instancia, que no es un mero determinismo economicista, y señala el aspecto de acción recíproca entre ambas instancias, la infraestructura y la superestructura, aclarando que la superestructura es un concepto marxista que hace referencia al conjunto de elementos jurídicos, políticos e ideológicos provocados por la infraestructura o base. Del mismo modo que en la infraestructura o base, Marx indica que existe una influencia clara de las fuerzas productivas sobre las relaciones de producción. En el caso de la infraestructura y la superestructura ocurre lo mismo. Para Karl Marx, la infraestructura influye sobre la superestructura, es decir, dependiendo de cómo se organice la sociedad para producir los bienes que necesita para vivir, entonces así se construirá su marco jurídico, político e ideológico. De ahí que Marx haga tanto hincapié en derrocar al capitalismo. De lo contrario, piensa que es imposible cambiar la realidad ideológica, jurídica o política, ya que según este autor, el capitalismo reproduce métodos de producción que vician la ideología. Bien, de la superestructura se derivan unos componentes, como lo es la estructura ideológica, que está compuesta por las distintas formas de conciencia social y que según el marxismo, la superestructura ideológica es una de las estructuras regionales del modo de producción y está constituida por el conjunto de ideas, creencias, costumbres, etcétera, plasmadas en las formas ideológicas de la cultura, la religión, la filosofía, etcétera, con las que se justifica la naturalidad y legitimidad del modo de producción del que derivan y cuya realidad social enmascara. Y la otra es la estructura jurídico-política, que está formada por el Estado y el derecho, es decir, en la organización política y las leyes que rigen el país. Según el marxismo, la superestructura jurídico-política es una de las estructuras regionales del modo de producción que está formada por el conjunto de normas, leyes, instituciones y formas de poder político que, condicionadas por la estructura económica, ordenan y controlan el funcionamiento de la actividad productiva de los ciudadanos. En conclusión, podemos observar que la fuerza económica que vivimos en nuestros días se remontan a la finalización de la era primitiva. Desde entonces se ha visto envuelta en varios cambios, como la fabricación de instrumentos de producción y posteriormente la modernización de los mismos, gracias a los cuales contamos con una superestructura e infraestructura sólida en nuestros días, en donde los hombres establecen relaciones definidas que son indispensables e independientes de su voluntad, ya sea en la relación de producción, que corresponde a un estadio de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. También esto se concentra en el estado y la lucha de clases que se ve o se veía en aquel entonces. Así, su explicación teórico-política constituye en la actualidad una tarea fundamental para la sociedad.
Así como dijo el mismo Karl Marx, en cualquier sociedad la ideología dominante es la de la clase dominante, en donde la clase dominante es la que decide por la política y la economía de la sociedad, y acompañada con la ideología dominante se creó el concepto discursivo en donde se apoya la comunicación de las ideas. Me tomé el atrevimiento de realizar unas preguntas para que ustedes mismos puedan hacerse una autoevaluación. La primera es: ¿cuál es la diferencia entre la estructura ideológica y estructura político-jurídica? Y la segunda es: ¿por qué Karl Marx ve la necesidad de desarrollar la superestructura? Muchas gracias.